Continuamos con nuestra serie expositiva del libro de los Hechos, titulada Jesucristo obra a través de su iglesia. Vamos a estudiar el capítulo 8 del libro de los Hechos, que ya leímos completo. La enseñanza de hoy se titula Nada que perder. Vamos a comenzar leyendo el versículo 12, que dice: Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Estamos estudiando el libro de los Hechos. Terminamos hace 8 días hablando de Esteban, que fue asesinado por predicar el evangelio, fue apedreado hasta morir. Y hoy vamos a continuar en nuestro relato en el capítulo 8. Como vimos en los primeros estudios que hicimos en los primeros capítulos, Dios había dado un mandato a la iglesia. ¿Cuál era ese mandato? Vayan y prediquen el evangelio, ¿no? Ese era el mandato. Sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese era el mandato del Señor. Hoy en el capítulo 8 vamos a ver cómo ese mandato se cumple. Si ustedes miran en todo lo que hemos avanzado en la carta, hasta el capítulo 7, la palabra había sido predicada en Jerusalén. Muchos habían creído la predicación, pero ninguno había salido de Jerusalén para predicar en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No habían ido. Sin embargo, ya cuando entramos al capítulo 8, aquí en el texto que acabamos de leer, vemos a Felipe, ¿cierto? Lo acabamos de ver allí. A Felipe y a otros creyentes llevando el evangelio no solamente a Jerusalén, sino a Samaria, ¿cierto? Ya se están extendiendo. Ahora la pregunta es, ¿qué pasó de un capítulo al otro? Porque hasta el 7 solamente estaban predicando en Jerusalén, pero en el 8 encontramos que estos discípulos habían salido y estaban predicando. ¿Qué pasó en esos versículos? ¿Por qué de repente la iglesia que estaba tan quieta ahora sí está obedeciendo al llamado y predicando en Judea y en Samaria? ¿Es acaso esto un avivamiento, lo que pasó allí? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Los creyentes salieron de Jerusalén por su propia iniciativa? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿cierto? ¿Los creyentes fueron a Judea, Samaria y a las naciones a bendecirlos a través del evangelio porque quisieron? No. No realmente. Lo que vemos aquí en este capítulo, lo que vamos a ver hoy, es precisamente qué pasó, qué cambió, qué entendió la iglesia para que ahora, desde este capítulo en adelante, veamos que la iglesia se extiende a Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Qué pasó allí, no? ¿Qué sucedió en esa iglesia? Y la pregunta, ¿puede suceder en nuestra iglesia también? ¿Qué se requiere para que haya un despertar en la iglesia? Vamos a desarrollar este capítulo en 3 puntos. Primeramente vamos a hablar de la providencia de Dios. Luego hablaremos del problema del corazón y finalmente veremos cómo ordenar nuestras prioridades conforme a la Escritura. Entonces, nuestro primer punto se titula Providencia en la negligencia. Providencia en la negligencia. Hemos dicho que el propósito de Dios para la iglesia era que los creyentes fueran testigos, no solo en Jerusalén, sino también en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros acabamos de leer el capítulo. La pregunta es, cuando ellos predican en Samaria, ¿cuánta gente se convierte? ¿2? ¿3? ¿Qué dice el texto? Muchos, ¿cierto? Es decir, lo que vemos aquí es que había una necesidad de predicar el evangelio. Los samaritanos solamente estaban esperando que ellos fueran a predicar para arrepentirse. Había esa necesidad, había ese hambre de la palabra. Sin embargo, a pesar de que la iglesia en Jerusalén había creído el mensaje y habían predicado en Jerusalén y se había crecido la iglesia de una manera
muy grande, una manera sobrenatural. Recordemos que los primeros convertidos fueron 5,000, luego 3,000, ahí ya estamos hablando de 8,000 personas, y eso es una iglesia inmensa, ¿no? Eso es una iglesia muy grande. Ya había crecido bastante, había crecido el liderazgo. ¿Ustedes qué creen? Claro que sí. Ahora, del momento del Pentecostés a este momento del capítulo 8, han pasado de 5 a 6 años, imagínense ustedes, de 5 a 6 años. Ese es bastante tiempo. La iglesia, a pesar de que había pasado todo este tiempo, no había hecho nada por su expansión, no había hecho nada por cumplir lo que Dios les había dicho, lo que el Señor les había dicho, de ir y predicar el evangelio a estas otras regiones. Fue negligente en plantar iglesias, ¿cierto? En haber hecho discípulos y plantar iglesias en otros lugares, en visitar esas zonas y poner personas allá a predicar. La iglesia estuvo quieta a pesar de que han pasado de 5 a 6 años. Ahora, podríamos sugerir algunas razones para esa negligencia, pero una de ellas es la que hemos estado viendo a través de los capítulos que hemos estudiado, que los judíos rechazaban a los que no eran judíos, ¿no? A los de Judea los rechazaban porque muchos de los que vivían en Judea eran romanos, es decir, eran gentiles, ¿no? A los de Samaria, ustedes recuerdan que ellos tenían una contienda con los samaritanos, ¿recuerdan? Los judíos creían que ellos sí eran judíos de pura cepa, ¿cierto? Pero los samaritanos, como tenían una mezcla, entonces ellos terminaron como rechazándolos y se volvieron sus enemigos. Y a los gentiles, ustedes saben que los judíos los rechazaban por ser gentiles, ¿cierto? Incluso los llamaban perros. Así que imagínense, esta orden no era tan fácil para este pueblo que tenía un sesgo bien terrible, ¿cierto? Que tenía un rechazo terrible hacia el que no fuera judío. Y lo que vemos en este capítulo es que ellos no salen así porque sí, sino que Dios toma medidas a través de su providencia. Dios toma medidas a través de su providencia. ¿Cómo es eso? Leamos Hechos 8 del 1 al 4. Miren lo que dice. Dice, y Saulo consentía en su muerte. Está hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Esto fue lo que pasó, que decimos, ¿qué pasó? Y miren el versículo 4 lo que dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y este texto nos muestra que ante la negligencia de la iglesia, el Espíritu Santo en su misericordia utiliza incluso el odio violento de Pablo hacia los creyentes, la persecución que se desata después de la muerte de Esteban, para hacer que la iglesia despierte y cumpla la gran comisión. Eso es lo que vemos en este capítulo. Dios usa esa persecución para despertar a la iglesia. Y esto, mis hermanos, que vemos aquí, aunque parece tan terrible, esto impulsó el primer alcance misionero en la iglesia, ya que los creyentes esparcidos predicaron por todo lugar. Predicaron el evangelio en Judea, en Samaria, e incluso, como veremos en otros capítulos posteriores que vamos a estudiar, esto que pasó aquí alcanzó a otras naciones. Y yo me imagino que antes de que todo esto pasara, en la iglesia apostólica, si usted le preguntaba a los apóstoles, óigame, ¿por qué no salimos y evangelizamos en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, como dijo el Señor? Si en ese tiempo se hubieran preguntado eso, pues habrían miles de excusas, ¿cierto? Porque cuando usted no quiere algo, tiene mil excusas, ¿no? Cuando no queremos algo, tenemos muchas excusas. Y la pregunta es, después de que pasó esto, después de esa persecución, la pregunta es, ¿se pudo o no se pudo? Sí, se pudo, ¿cierto? Claro que se pudo. Los apóstoles no enviaron misioneros, pero Dios tomó a todos estos creyentes comunes y corrientes y esparció como una semilla el evangelio por todas las naciones, mis hermanos. Y de hecho, la palabra que usa Lucas aquí para hablar acerca de la dispersión de los creyentes es una palabra que se usa en la agricultura para hablar de el esparcir la semilla cuando se siembra. Él usa intencionalmente esa palabra. Y
enseguida Lucas nos da un ejemplo de lo que pasó, ¿no? Nos da un ejemplo de un creyente, de uno de estos creyentes que sale perseguido y que predica en otros lugares. ¿Quién es ese creyente? Felipe, ¿cierto? Allí nos da el ejemplo de Felipe. Lucas nos habla de Felipe, uno de los diáconos de la iglesia apostólica. Recuerdan que este está incluido ahí en la lista de los diáconos de la iglesia. Cuando escogieron 7 diáconos, él estaba ahí incluido, como lo estaba también Esteban, ¿recuerdan? Así que este Felipe, nos hablan acerca de este Felipe. Cuando huía de la persecución, Felipe dejó de lado su discriminación y sus barreras culturales y obedeció el llamado. ¿Y predicó dónde? ¿Recuerdan? En Samaria. El texto dice que predicó en Samaria, uno de los pueblos más odiados por los judíos por su mezcla con los gentiles. Y en los versículos 5 y 12 vemos que Felipe lo que hace es contarle a los samaritanos acerca de Cristo. Recordemos que los samaritanos también tenían conocimiento del Antiguo Testamento, ¿cierto? Lo que hace él es contarles acerca de Cristo como el cumplimiento de lo que habían dicho los profetas. Y les predicó el Evangelio, dice la Escritura. Entonces, ¿sí pudo o no pudo? Claro que sí. Y no fue tan difícil tal vez como él pensaba. Y así es nuestro deber, nuestra tarea como creyentes, ¿no? La realidad, mis hermanos, es que el llamado que Dios nos ha hecho a predicar el Evangelio no es imposible. Es algo que podemos hacer cualquiera de nosotros, que es anunciar a los hombres que son pecadores, que hemos quebrantado la ley de Dios, que Dios, en medio de nuestra realidad de pecado, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es nuestro mensaje, eso es lo que debemos predicar. Y como hemos dicho, mis hermanos, lo demás, es decir, la salvación de la persona, es un asunto ¿de quién? De Dios, ¿cierto? No, Dios no nos está pidiendo que convirtamos a la gente, ¿o sí? Él no dijo, vayan, salven a todo el mundo, no. Él dijo, vayan y prediquen, enseñen. El resto es obra de Dios. Digo yo, la salvación de la persona es una obra de Dios. Él es el que transforma, el que da vida. Y eso es importante. Ahora, algo que hacemos nosotros después, obviamente, es discipular. Cuando ya las personas han escuchado y han creído, pues van a venir a congregarse. Y ahí también tenemos que hacer discípulos. Es decir, no simplemente les predicamos, sino que aquí les enseñamos. ¿Qué es hacer un discípulo? Pues es ayudar en el crecimiento, en la fe a una persona que está empezando, ¿no? Y para eso también debemos ser instrumentos útiles. Eso es lo que debemos hacer, es lo que debemos predicar y lo que la Biblia nos enseña. Lo que hizo Felipe después de que pasó lo que tuvo que pasar, mis hermanos. Ahora, Lucas nos narra específicamente el caso de 2 personas que escucharon el Evangelio a través de Felipe. ¿Quiénes son? El primero es Simón, ¿no? Aquí prácticamente Lucas nos narra una conversión falsa y una verdadera. Así que primero hablemos de Simón. El primero que nos muestra allí Lucas es a Simón, un mago de Samaria que engañaba a la gente con artes mágicas, dice. Es decir, se cuenteaba a todo el mundo de que él era muy poderoso, ¿no? Y Hechos 8:13 dice así: también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Mire, estos son de los que le gusta a uno de pastor, ¿no? Mire, este estaba ahí pendiente, ¿qué hay que hacer? Bueno, ¿para dónde me manda? ¿Cierto? Mire, estaba así, y Felipe, yo me imagino, contento, ¿cierto? Dice, viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. Ahora, como podemos ver, Felipe le predica a este hombre, escuchen esto porque eso es importante para nuestra tarea, le predica a este hombre el Evangelio, lo bautiza y lo discipula. ¿Cómo? Pasando tiempo con él. Pasando tiempo con él. Cuando nosotros evangelizamos a alguien y queremos discipularlo, pues debemos pasar tiempo con él, ¿no? Debemos pasar tiempo con esa persona y a través de lo que hablamos, pues la persona va aprendiendo. A través de lo que ve nosotros, él va aprendiendo. Eso es lo que vemos aquí en Hechos, ¿no? Que Felipe lo discipula. Ahora, además, vemos que los apóstoles vienen, son enviados a donde había este movimiento de Dios tan hermoso, a Samaria. Son enviados los apóstoles, ¿cierto?
a verificar cómo estaban las cosas en Samaria, a mirar qué es lo que estaba pasando, porque recordemos que la conversión de los samaritanos era nueva prácticamente para la iglesia. Así que los apóstoles Pedro y Juan específicamente son enviados a ese lugar a supervisar la obra que se estaba haciendo en Samaria, y seguramente con mucha desconfianza, ¿no creen ustedes? Porque los samaritanos no eran precisamente monedita de oro para los judíos, ¿no? Y cuando llegan allá, ellos ven que el Espíritu Santo desciende sobre los samaritanos. Y acordémonos que ese es el sello de que no hay nada que hacer, ¿cierto? Es decir, los apóstoles dicen, estos también son parte de la iglesia, ¿no? Ven que el Espíritu Santo desciende y pues, ¿qué más podemos hacer? Son parte de la iglesia. Entonces, es lo que vemos allí. Y si ustedes recuerdan, mis hermanos, cuando estudiamos el libro de los Hechos, capítulo 2, dijimos que ese evento de Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo, se iba a repetir en el libro de los Hechos 3 veces. ¿Recuerdan que dijimos esto? Uno, con los samaritanos, otra vez con los temerosos de Dios y finalmente con los gentiles. Aquí tenemos la primera repetición de ese Pentecostés. ¿Dónde ocurre? Con los samaritanos. Cuando los apóstoles ven que los samaritanos también reciben el Espíritu Santo, pues ellos tienen que ver que son parte también de la iglesia. Es decir, todas esas barreras culturales y todo lo que tenían sociales estaban así cayendo por el poder ¿de quién? De Dios. Cuando ellos ven esto dicen, bueno, ¿qué más? Ellos también son parte de la iglesia. Y es curioso, mis hermanos, porque si ustedes recuerdan, cuando Jesús estaba predicando aquí en la tierra y estaba con sus discípulos, una vez iban a pasar por Samaria, por una aldea, porque era más corto el camino por Samaria, y cuando llegaron allí, los samaritanos los sacaron fuera, porque como había esta rivalidad, los echaron fuera. Así que los discípulos se devuelven a Jesús y Juan, uno de los que está ahorita aquí, le dice a Jesús, Jesús, ¿será que oramos para que descienda fuego del cielo y consuma a estos samaritanos terribles? ¿Cierto? Y recordemos que Jesús le dice, no, tú no sabes de qué espíritu eres, ¿cierto? Pues aquí vemos que este Juan, que quería que el fuego descendiera y consumiera a los samaritanos, ahora tiene que ver que el fuego de Dios desciende, pero para salvarlos, para hacerlos parte de la iglesia. Imagínense cómo tiene uno que morir en la vida como creyente, que quitar todas esas barreras de su mente y de su corazón, y es lo que le está pasando a Juan allí. Él tiene que presenciar que el fuego descendió, pero no para matarlos, sino para salvarlos. Y el texto nos dice que cuando Simón, que era el discípulo que estaba siempre al lado de Felipe, cuando Simón ve el poder de Dios en los apóstoles, cuando ve que el Espíritu Santo desciende a través de la imposición de manos de ellos, pues lo que hace es quedar atónito, que quiere decir asombrado, por el poder que ve, y le ofrece a los apóstoles dinero para que les venda ese poder. Miren lo que pasa ahí, ¿no? Es decir, él ofrece el dinero y con eso deja ver con claridad sus intenciones, su corazón. La pregunta es, ¿él estaba ahí por Cristo o por su propia conveniencia? Por su propia conveniencia. Es decir, él vio que los apóstoles tenían poder y él dijo, yo soy un mago poderoso y yo quiero más poder. Yo quiero verdadero poder, porque recordemos que él era un falso, era engañando a la gente. Entonces, él ve esto y dice, yo quiero ese poder, y él piensa en hacer una inversión, ¿cierto? Yo compro esto y después cuadro, ¿cierto? Y lo que vemos es que los apóstoles le responden fuertemente. Dice Hechos 8, 20 y 21. Dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón, ¿qué? No es recto delante de Dios. Mire, yo quiero que ustedes noten que en todo el libro de Hechos hemos visto este detalle. Es el corazón. No es solamente lo que hace la gente, es el corazón. Pero al corazón lo delata ¿quién? Las acciones, ¿no? Al corazón termina delatando las acciones. Y los apóstoles le dicen, tu corazón no es recto delante de Dios. La pregunta es, Felipe, al ver esta terrible situación, ¿se decepcionó de su labor? Recordemos que este era su discípulo estrella, el que estaba a su lado, el que decía, ¿qué hay que hacer? ¿En qué le ayudo? ¿Cierto? Resulta que este gran discípulo, que le causaba tanta alegría, al final terminó siendo un discípulo falso. ¿Se desanima Felipe? No. Deja de predicar el evangelio y dice, no, esto no, ¿para qué sigo predicando si esto, miren lo que pasa, ¿cierto?
Lo invité y miren lo que pasó, lo traje y no se quedó. Todas esas cosas que solemos decir. ¿Se desanimó Felipe? No, nada de eso. Él siguió haciendo su trabajo y dejó la conversión en las manos ¿de quién? De Dios. Y mis hermanos, no importa cuántos casos como Simón tengamos nosotros en la iglesia, no importa cuántos usted invite y nunca vuelvan, no importa cuántos vengan, se congreguen, se bauticen y luego se vayan hablando mal de la iglesia, nosotros tenemos que seguir haciendo la obra del Señor. Estamos llamados a eso, sabemos que van a pasar estas cosas, va a haber gente que va a venir con una intención falsa, van a venir personas que van a parecer amigos, y al final nos van a querer robar, nos van a querer sacar la gente, van a querer hacer algo diferente a lo que manifiestan físicamente. ¿Va a pasar o no? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí. Si vamos a crecer como iglesia, pues va a pasar. Eso es seguro. Entonces luego Lucas nos habla del segundo caso en el que también se rompe una barrera cultural, que es el caso del etíope. En esta ocasión es Dios, a través de un ángel, el que envía a Felipe a un camino desierto. Y es curioso, ¿no? Porque si usted va a evangelizar, usted se va para donde haya gente, ¿no? Pero Dios le dice, váyase para este camino desierto. Y dice que Felipe va y allí se encuentra a un etíope. Y el texto muestra, mis hermanos, que era un hombre de gran autoridad, tesorero de la reina, pero para el judío, este hombre tenía dos problemas. El primero es que era extranjero, era un gentil. Y aunque era un temeroso de Dios, venía a adorar a Jerusalén, dice el texto. Para el celo judío, él siempre iba a ser un gentil, un prosélito que para los judíos era como un creyente de segunda mano, ¿sí? Porque no era judío, ¿no? Y el otro problema es que era eunuco. Y una de las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento prohibía la entrada de los eunucos a la congregación de Jehová, es decir, a la asamblea del pueblo de Dios que se reunía en el tabernáculo y después en el templo, ¿no? Estas exclusiones en el Antiguo Testamento tenían un carácter simbólico, pedagógico. Y ahora, en el cumplimiento del pacto, pues esas leyes carecían de valor. Es decir, todas esas leyes ceremoniales que nosotros leemos en el Antiguo Testamento carecen de valor una vez viene el que había sido prometido, Jesús, ¿no? Una vez que las cosas dejan de ser imagen y sombra y se vuelven realidad, todo eso que era sombra ya no cumple su propósito, ya hay que quitarlo. Y esta es la realidad de lo que estaba pasando allí. El eunuco venía de Jerusalén, el centro del sistema religioso, pero ese sistema le decía, puedes mirar de lejos, pero no puedes entrar, no puedes pertenecer plenamente. Esa era la realidad. Pero el Espíritu Santo le ordena a Felipe que se acerque al etíope. Y es curioso, mis hermanos, porque Felipe es la única persona que ve en ese camino desierto y él no se acerca. Miren que Felipe también tenía cierto rechazo, ¿no? Pues por lo que la forma en que está escrito, no es voluntad de Felipe acercarse. Él ve al etíope, pero no se acerca. Y tiene que el Espíritu Santo decirle, acércate, ¿cierto? Como empujándolo, acércate. Y él se acerca, le escucha leer Isaías 53 y ahí empieza la conversación. Ahora, el Espíritu Santo tiene que mandarle a Felipe. Y mis hermanos, realmente lo que pasa con Felipe, ¿no pasa con nosotros también? ¿O nosotros estamos tan dispuestos a acercarnos a la gente y hablarles del Señor? No, si queremos realmente ser testigos de Cristo, tenemos que acercarnos también a la gente. No podemos simplemente verlos pasar. Hay que acercarnos, hay que romper todas las barreras que nos separan, sociales, culturales, emocionales, todas, y acercarnos. Y lo que es realmente sorprendente es que lo que el etíope va leyendo es el libro de Isaías, capítulo 53, y allí nos narra el libro de los Hechos lo que se leía en el libro, que es acerca de Cristo, el Cordero de Dios, del Cordero que fue inmolado, del que habla Isaías. Y Felipe le explica a este etíope que el Cordero llevado al matadero es Jesús, el Cordero de Dios, el que prometía la ley y los profetas, el que anunciaban las ceremonias del Antiguo Testamento, y no sabemos hasta dónde llegó la lectura de Isaías, no sabemos hasta dónde llegó, pero más adelante, allí en Isaías 56, del 3 al 5,
De pronto y muy seguramente Felipe, que era un conocedor del Antiguo Testamento, le citó este pasaje. Ahí adelantico, Isaías 56, 3 al 5 dice así, escuchen lo que dice. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré un lugar en mi casa y dentro de mis muros, y un nombre mejor que el de los hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Qué texto tan hermoso. Muy apropiado para el eunuco, que seguramente Felipe, en medio de su exposición, le habrá hablado, porque él le estaba hablando de Jesús como el cumplimiento. Y cuando se cumple, entonces pasa lo que dice en ese versículo. Ahora, lo que sí sabemos es que ese eunuco, al escuchar el mensaje de Felipe, ¿qué hace? ¿Qué hace este hombre? Él se convierte, y no solo se convierte, también le dice a Felipe, allí hay un agua, ¿qué me impide ser bautizado? Y Felipe le dice, nada. Bajan, descienden al agua, él es bautizado, y dice la Biblia que Felipe desaparece. El Espíritu Santo lo transporta de allí, se lo lleva a otro lugar, pero el hombre termina gozoso, dice allí. Dice que él se va gozoso. Y a diferencia de Simón, que fue el falso discípulo de Felipe, el etíope al parecer fue de los verdaderos, ¿no? Y aunque la Biblia no habla más de él, usted busque en el libro de los Hechos, ya no se habla más de él, Ireneo, uno de los padres de la iglesia, escribe en una de sus obras lo siguiente, dice, este hombre, el eunuco, fue enviado a las regiones de Etiopía para predicar lo que él mismo había creído, que aquel Dios que fue anunciado por los profetas había venido en la carne. Escribe Ireneo. Ireneo y otros historiadores antiguos lo consideran el primer misionero en África. Y se cree que precisamente es gracias a él que el territorio de Etiopía, o de la Etiopía moderna, porque es diferente al del tiempo de los Hechos, se convirtió en una de las primeras naciones en adoptar el cristianismo gracias a este hombre. Entonces miren que uno nunca sabe a quién le evangeliza, ¿cierto? Uno nunca sabe, uno predica el evangelio, pero uno nunca sabe lo que va a hacer Dios. ¿Cuántas personas van a escuchar el evangelio a través de esta persona? No sabemos. Así que ese es el segundo caso. El primero nos desanima un poco, pero el segundo nos da esperanza porque este hombre llegó a ser un misionero en Etiopía. Y este capítulo, si notamos, comenzó con una dolorosa persecución, una persecución contra la iglesia, pero termina con el gozo de la semilla esparcida por todas las naciones. Y eso es maravilloso. Cuando no obedecemos a la revelación, mis hermanos, al llamado de Dios por su palabra, terminamos haciéndolo a través de la ineludible providencia de Dios, ¿cierto? Y eso es tremendo, ¿no creen ustedes? Cuando no obedecemos a la palabra, terminamos haciéndolo a su providencia, a esa providencia que es ineludible. La pregunta es, si los creyentes entendemos el propósito de Dios, el llamado que tenemos en Cristo, la necesidad del evangelio, ¿por qué tenemos que llegar a ese punto? Y ahí es donde viene nuestro segundo título. El segundo punto de nuestra enseñanza se titula Las prioridades del corazón. Las prioridades del corazón. La pregunta es, ¿por qué somos tan negligentes con nuestra vocación? ¿Por qué no queremos hacer lo que debemos? La iglesia en Jerusalén había crecido mucho, seguramente el liderazgo era bastante, ya había pasado 5 a 6 años desde el Pentecostés. ¿Por qué la iglesia no había hecho nada por expandirse? ¿Por qué fue negligente en plantar otras iglesias, en ejecutar el proyecto de evangelismo que el mismo Dios le había trazado, de hacer discípulos, de plantar iglesias en otras zonas? Y lo mismo podríamos preguntarnos hoy, ¿no creen ustedes? Porque nos pasa los años a nosotros también, claro. Y a veces seguimos siendo igual de negligentes. Lo mismo podríamos preguntarnos de la iglesia moderna, donde una gran cantidad de los creyentes tiene tan poco compromiso con la gran comisión,
¿cierto? Ya no hay ese interés. Recientemente, en una encuesta que se realizó en Estados Unidos, las cifras que maneja esa encuesta son tremendas, no vamos a citar eso, pero reveló que la mayoría de los cristianos, entre sus planes, porque les preguntan sus planes a futuro, ellos adoptan muchos de los planes del mundo, pero en ninguno de sus 10 proyectos de vida está la iglesia y el evangelismo o el discipulado. No hay nada de eso en el proyecto de vida de los cristianos. Quiere decir que hemos adoptado el calendario del mundo, pero no tenemos ni 5 de la iglesia cristiana, mis hermanos. Prácticamente hemos olvidado que estamos en el mundo, ¿pero qué? Pero que no somos del mundo. Y el problema, mis hermanos, es que para obedecer el llamado de ser testigos es necesario tener ordenadas nuestras prioridades de manera correcta. Tener ordenadas nuestras prioridades. Recordemos que las prioridades son la manera en que nosotros organizamos la vida de mayor a menor, ¿no? De lo que pesa más, de lo que es más importante a lo menos importante. ¿Por qué organizamos la vida así? Porque si algo de lo menos importante se queda por fuera, pues es lo menos importante, no lo más, ¿cierto? Y la única manera de que cumplamos la gran comisión es que ordenemos las prioridades de manera correcta. Y las prioridades de una persona siempre estarán ligadas a lo que él piense de sí mismo, a su identidad y a su vocación. A 2 cosas, ¿a qué? A su identidad y su vocación. Nuestras prioridades están organizadas de acuerdo a nuestra identidad y nuestra vocación. Y por eso, para ordenar nuestras prioridades, es necesario ser conscientes de quiénes somos nosotros y qué estamos haciendo aquí, ¿cierto? ¿Quiénes somos nosotros, nuestra identidad, y qué estamos haciendo aquí, nuestra vocación? Y la Biblia dice acerca de la identidad y la vocación del hombre, dice que Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Esa es su identidad, somos creación de Dios. Si usted es un creyente, es un hijo de Dios. Y de la vocación dice que Dios nos creó para la gloria de Dios, ¿no? Somos de Dios y estamos aquí ¿para qué? Para la gloria de Dios. Pero en el huerto, mis hermanos, prácticamente perdimos tanto la identidad como la vocación, la perdimos de vista. Desde la caída el hombre rechaza su verdadera identidad y menosprecia su verdadera vocación. Y en cambio, pues pretende adoptar o construir nuevas identidades y vocaciones de tal manera que ordena sus prioridades de manera equivocada. Entonces, por ejemplo, el texto nos está hablando de los judíos. Vamos a vernos en el espejo de los judíos. Los judíos olvidaron que eran el pueblo, un pueblo como cualquier otro, porque así dice la Biblia, ¿cierto? La Biblia dice que ellos eran un pueblo como cualquier otro, escogido ¿por qué? Por gracia. Miren que no era porque ellos eran buenos, escogidos por gracia. La misma Biblia dice que no era porque ellos fueran el mejor pueblo, sino porque eran de los peores, pero Dios en su infinito amor decidió escogerlos. Ellos olvidaron que era un pueblo como cualquier otro, escogido por gracia, y que su vocación era hacer luz a las demás naciones. Y si los creyentes judíos hubieran tenido clara su identidad, su vocación, su prioridad habría sido ¿cuál? Ir y ser luz a los demás, ser luz a las naciones. No, hablando de la iglesia apostólica, no hubiese tocado pasar por este momento de persecución porque ellos la tenían clara, ¿cierto? Pero lo que vemos es que ellos no tenían clara esta situación. Al contrario, los judíos se edificaron una religión por obras en la que ellos se identificaban como una nación buena en medio de otras naciones que eran malas, ¿cierto? En donde ellos se sentían que ellos eran los buenos de la película, ¿cierto? Que los demás eran malos, eran terribles, y que estaban ahí precisamente para guardarse, para cuidarse de no ser contaminados. Así que la labor de ellos terminó siendo juzgar a los otros, hablar mal de las personas que no eran judías, discriminarlos, hacerles el feo. ¿Se parece eso a la realidad de la iglesia hoy en día? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Muchas iglesias están encerradas en su religiosidad diciendo, nosotros somos los buenos y allá afuera están los malos, ¿cierto? Y cuidadito no salgan por allá, ¿cierto? No miren para allá, no nada, ¿cierto? Porque allá está el coco, ¿cierto?
Pero ese no es el asunto. La iglesia de hoy también muchas veces ve el mundo y se la pasa juzgando y diciendo, mire eso tan horrible, tan feo, no puedo creer que esto exista, cómo es tanto pecado. Pero la realidad, mis hermanos, es que no estamos llamados a escandalizarnos, sino a ¿qué? A predicar el evangelio. Es lo mismo que le pasó a los judíos, nos está pasando a nosotros. Y mis hermanos, por eso Jerusalén, el templo, las casas que ellos habían edificado en la ciudad de David, su identidad como judíos era tan importante para los creyentes judíos. Por eso ellos no salían de Jerusalén a predicar a otro lugar. Ninguno decían, ¿quién quiere ser misionero en Judea? ¿Y cuántas manos se levantaban? Ninguna. Decían, no, yo tengo casa aquí en la ciudad de David. ¿Y cómo hay por allá? ¿Cierto? Todo eso estaba en su corazón, eso era lo máximo, la identidad de ellos estaba ahí. Y lo que resulta impactante, mis hermanos, es que la persecución en este capítulo es un hecho tan tremendo que ellos terminan perdiéndolo todo. Eso es lo que pasa ahí. Si ustedes consideran, eso fue lo que pasó allí. La persecución hizo que todo esto que era tan importante, ellos lo perdieran. Ellos perdieron todo esto. Su casa, su familia, su ciudadanía, su ministerio. Recordemos que Felipe era uno de los diáconos. ¿Y qué pasó con este diácono? Ya no era diácono porque, o era diácono, pero no lo reconocía nadie porque él estaba por allá en otro lado, ¿cierto? Todo lo que era costumbre para ellos, lo que tanto amaban, sencillamente de un momento a otro se perdió. Muchos de ellos ni siquiera volvieron jamás a ver el templo. Nunca. Imagínense. Hechos 8:3 dice así la palabra. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Mis hermanos, Dios permitió que Saulo de Tarso entrara con violencia y asolara la iglesia. Y si ustedes miran la palabra griega, asolar, se usaba para describir una bestia salvaje que destrozaba un cuerpo. Esa es la imagen que muestra Lucas allí en el libro de los Hechos. Una bestia salvaje entró y destruyó la paz que había en Jerusalén. Algunos ven esto, cuando leemos esto, algunos ven esto como demasiado extremo de parte de Dios. ¿Cómo Dios permite algo así? ¿Cierto? ¿Cómo Dios hace esto? Pero yo les pregunto, si ustedes tienen un hijo, ¿ustedes lo empujarían con violencia al piso? ¿Qué dicen? No, ¿cierto? Uno dice, no, ¿cómo lo va a empujar? No, al revés, lo protejo. Bueno, y si ustedes se dan cuenta que alguien está disparando y que su hijo corre peligro, ¿lo empujaría para librar su vida? Ahora sí, ¿cierto? Ahora sí uno dice, pues en ese caso sí, ¿cierto? Pero se va a golpear. Pero uno dice, no importa que se golpee, pero hay que salvarle la vida, ¿cierto? Mis hermanos, esto que vemos aquí es la mano de Dios providente, que no nos va a dejar en nuestro pecado, que sabe que estamos haciendo mal, mis hermanos, que sabe que nuestro camino va torcido, que nos hemos desviado del camino, que lo que nos espera no es bueno. ¿Y cómo reacciona Dios? Él sí nos empuja, ¿cierto? Dios providencialmente hizo que esas casas preciosas de la ciudad de David, cerca del templo, fueran invadidas para que entendiesen que ese no era el fundamento de lo que ellos eran, ni de lo que estaban llamados a hacer. Que el orden de sus prioridades estaba como mal, estaba desorganizado, y que eso les iba a hacer daño. Es lo que aprendimos cuando hablamos de la idolatría. Si ustedes recuerdan, que cuando nosotros hacemos un ídolo, nos hacemos daño a nosotros mismos y le hacemos daño al ídolo, ¿cierto? Eso lo aprendimos cuando vimos acerca de la idolatría. Y mis hermanos, ¿cuántas situaciones innecesarias pasan en las vidas por pretender cambiar lo que Dios nos ha dado, ¿no? Cambiar la visión que Dios nos ha entregado, por perder de vista nuestra identidad y nuestra vocación, por el desorden de nuestras prioridades. Esa es la realidad. Somos como la iglesia apostólica.
perdemos la memoria, se nos olvida quiénes somos y qué estamos haciendo aquí, nos dejamos enredar por las cosas de este mundo y terminamos dándole prioridad a las cosas vanas. Y luego la providencia de Dios nos encarrila. Pero aquí yo quiero hacer una aclaración, mis hermanos, porque fácilmente podríamos caer en el error de pensar que el mensaje de esta enseñanza es obedece o perderás todo, ¿cierto? Alguien podría decir, uy, pastor, lo que usted está diciendo es que si no hago caso, ¿cierto? Voy a perderlo todo. O ordena tus prioridades o lo lamentarás. Algunos piensan que esto es lo que estaba mostrándonos aquí el texto. Y si esa fuera la razón para que hoy, a partir de hoy, usted obedezca, para que a partir de hoy usted haga las cosas bien, pues déjeme decirle que no sería bueno. ¿Por qué? Porque usted no lo haría por amor, para la gloria de Dios, sino por egoísmo, mi hermano, ¿cierto? Lo haría para librar su pellejo, nada más, ¿cierto? Pero nada más. No lo haríamos por amor, sino por egoísmo. Entonces, ¿cuál es el mensaje de este capítulo? Si no fue por miedo, ¿por qué terminó obedeciendo la Iglesia Apostólica? Vamos a verlo en nuestro último punto, que se titula Ordenando las prioridades. La pregunta es, cuando estos creyentes fueron esparcidos y perdieron todo lo que tenía, ¿se les acabó la vida? ¿Qué dice Lucas allí? ¿Se les acabó el cristianismo? Tampoco. ¿La iglesia en Jerusalén desapareció? Nada de eso pasó. La vida siguió, mis hermanos. Cuando Dios nos quita nuestros ídolos, generalmente llegamos a pensar que vamos a morir. No sé si le ha pasado, pero uno llega a pensar que hasta ahí llegó. Es una experiencia muy fuerte, muy dolorosa, cuando Dios, en su providencia, nos quita nuestros ídolos. Pero lo que está haciendo Dios ahí es dándonos vida, no matándonos. Es enseñándonos, es ordenando nuestras prioridades. Por eso nunca olvidemos lo que hemos aprendido en medio del dolor, porque es Dios el que nos lo enseñó. No lo olvide. Hechos 8:4, miren lo que dice, porque es sorprendente este versículo. Dice, pero los que fueron esparcidos, ¿qué pasa? Hechos 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué? Anunciando el evangelio. Y eso es sorprendente, ¿no creen ustedes? Estamos hablando de gente que acaba de perder su familia. Estamos hablando de gente que acaba de perder su casa. Estamos hablando de gente que acaba de perder mucho. Pero dice que los que fueron esparcidos no iban llorando, no iban lamentándose por lo que perdieron, diciendo, y mi casita, y ahora qué irá a pasar, y la plata. No. Dice que fueron predicando por todas partes. Al perder su ciudadanía terrenal, al perder esa ciudadanía pasajera en Jerusalén, los creyentes pudieron abrazar su ciudadanía celestial, su ciudadanía eterna. Se dedicaron a lo que era realmente su vocación, a predicar el evangelio. Mis hermanos, nosotros tenemos muchas excusas hasta que Dios llega con su realidad y dice, nada de eso es cierto. ¿Sí o no? Y el mejor ejemplo de esto es Felipe. Miren cómo lo encontramos más adelante en el libro de los Hechos, capítulo 21, versículos del 8 al 9. Hechos 21, del 8 al 9 dice la palabra del Señor. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en la casa ¿de quién? De Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Miren esto tan tremendo. Felipe ya no vive en Jerusalén. ¿Dónde vive? En Cesarea. Ya no vive en la ciudad santa de David, ahora vive en Cesarea, que era la capital romana, una ciudad profundamente pagana y gentil. Y mis hermanos, que un judío como Felipe se establezca allí, forme una familia en ese lugar, tenga unas hijas en ese lugar, muestra que su identidad estaba tan segura en Cristo y su vocación tan clara que él podía vivir en el corazón de la cultura gentil sin perder su esencia y transformando su entorno en lugar de huir. ¿No les parece hermoso? Así deberíamos pensar nosotros.
No, ya no se estaba escondiendo para no contaminarse, no. Él se fue a las entrañas mismas del paganismo y allá estableció su casa y su familia. Y en vez de estar asustado porque lo iban a contaminar, ¿qué hizo? Fue luz en el lugar donde estaba. Como él, a medida que avancemos en nuestro estudio, vamos a ver que estos creyentes que pasaron este momento tan doloroso en su vida, pudieron vivir bien, pudieron salir adelante. Se establecieron en un nuevo lugar, recuperando su identidad y su vocación en Cristo. ¿Y saben por qué, mis hermanos? ¿Por qué pudieron vivir así? Porque entendieron que tenían todo lo que realmente valía la pena. ¿Qué es? Cristo. Cristo es todo lo que se requiere realmente. Cristo es todo lo que es indispensable. Ellos creían que no podían vivir sin su casa en Jerusalén, sin sus cosas, sin sus amigos, sin todo lo que tenían, y nunca levantaron la mano para salir a predicar a otros lugares. Pero ahora que lo perdieron todo, se dieron cuenta que podían vivir sin eso, porque tenían lo más valioso, que es Cristo. Mis hermanos, esa es la única explicación posible para que una comunidad que acaba de perder todo, que acaba de ser despojada de sus hogares, sus familias, su seguridad nacional, no se hunda en el resentimiento o en la desesperación, sino que salga y anuncie el evangelio con gozo. ¿Qué fue? Que ellos encontraron en Cristo el todo. No había otra cosa que fuera indispensable para sus vidas sino Cristo. No tenían casa ahora, pero tenían a Cristo. Ya no tenían sus amigos, pero tenían a Cristo. Tuvieron que dejar todo lo que tenían, su cama, todo lo que sus enseres, pero tenían a Cristo. Y con eso era suficiente para ir con gozo predicando el evangelio. Mis hermanos, ellos quitaron su mirada de lo que habían perdido y la pusieron en Cristo, en nuestro Redentor, que también vivió con una misión. ¿Recuerdan que Jesús también tuvo una misión? Era satisfacer la justicia de Dios y redimirnos a nosotros. Y Él no se dejó distraer de esa misión, mis hermanos. No se dejó distraer ni por Satanás. Ustedes recuerden que Satanás lo tentó en el desierto a Jesús, ofreciéndole un montón de cosas. ¿Se dejó distraer el Señor en eso? No. No se dejó tentar por el enemigo en eso. Él siguió firme en su misión. No se dejó tentar por el ofrecimiento de las personas que le decían, queremos que sean nuestro rey. ¿Recuerdan que muchos le ofrecieron el puesto? Pero Jesús no se dejó tentar por eso. Él siguió firme en su misión. Jesús tuvo siempre clara su identidad y su misión al punto, mis hermanos, que dio su vida en la cruz para cumplir esa misión de satisfacer la justicia de Dios y de redimirnos a nosotros. Gracias a Dios Jesús no se dejó distraer, si no, no seríamos salvos. Mis hermanos, y es por ese Cristo precioso que nosotros somos aceptados delante de Dios. Miren, que no es por el cumplimiento de nuestra misión. Alguno podría también confundirse, llegar a pensar, pastor está diciendo que nuestra aceptación delante de Dios depende de nuestra predicación del evangelio. No. ¿De qué depende nuestra aceptación delante de Dios? De Cristo, nada más. Esa es la buena noticia de salvación. Somos aceptos delante de Dios en Cristo, nada más. No por cuántas personas usted traiga a la iglesia, no. Por lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso ya tenemos redención, por lo que Él hizo. Porque Él sí fue fiel a la visión, Él sí fue fiel a su misión. Porque Él se mantuvo firme a su identidad y a su propósito, mis hermanos. Y es por eso que nosotros estamos en Cristo, no por nuestra fidelidad a la identidad y al propósito, sino por lo que Él hizo. Mis hermanos, y para que haya un despertar, mis hermanos, es como fruto de la redención. Y por amor y gratitud con nuestro Salvador, que dio su vida y nos redimió, que nosotros ahora podemos recuperar nuestra identidad y nuestra vocación, reordenar nuestras prioridades al punto de que Jesucristo y su reino sea lo más importante para nosotros. Para que haya un despertar en el que la iglesia recupere su vocación, no necesitamos una persecución. ¿O sí? ¿Qué dicen ustedes? No la necesitamos. Necesitamos volver nuestra mirada a Jesús como nuestro todo, como lo único que realmente necesitamos
y recuperar en Él nuestra identidad y nuestra vocación para poder reordenar nuestras prioridades. Lo que necesitamos es mirar a Jesús. Necesitamos mirar a Jesús. Y eso, mis hermanos, es lo que podríamos llamar una identidad inalterable. Una identidad inalterable, que es lo que vemos en la iglesia aquí. Si lo que yo soy se basa en mis posesiones, en mi estatus o en cualquier otra cosa, el enemigo, como Saulo de Tarso en ese momento, puede arrebatarnos esa identidad, puede destruir esa identidad en nosotros, ¿cierto? Nos puede hacer daño. Si mi identidad, si lo que soy yo depende de las cosas de este mundo, el enemigo nos puede hacer daño. Pero si mi identidad está escondida con Cristo en Dios, como dijo Pablo, el enemigo no puede tocarla, no puede tocarla. Somos intocables en ese sentido, si nuestra identidad está en Cristo. Y lo más impactante, mis hermanos, es que como ellos, estas personas que salieron de sus casas, ya no tenían nada que perder, ya no había nada que perder. ¿Qué les iba a quitar usted a ellos? No, ya no tenían nada que perder. No tenían casa, no tenían estatus, no tenían seguridad, no tenían nada. Esa gente se volvió imparable. Esta gente no la callaba nadie. ¿Qué podían perder? ¿Con qué los podían amenazar? Con nada. Mis hermanos, Jesús no es el primero en la lista de nuestras prioridades. Ese puede ser otro mal entendimiento de este mensaje. Jesús no es el primero en la lista. Jesús es nuestro todo. Jesús no es el primero, Él es nuestro todo. En realidad, Él es nuestro todo. Él es nuestra identidad y Él es nuestra vocación. Las demás cosas las tenemos para su gloria. No nos confundamos. Jesús no es el primero en la lista. Él es el todo. El mensaje, mis hermanos, de este capítulo no es obedece o lo perderás todo. Ese no es el mensaje. El mensaje es, si Cristo es nuestro todo, tenemos libertad para obedecer porque en realidad no tenemos nada que perder. Si Cristo es nuestro todo, si Él es nuestro todo, tenemos la libertad para obedecer porque en realidad no tenemos nada que perder. Ese es el mensaje de este capítulo. Y la pregunta para nosotros hoy es, ¿qué es en realidad lo más importante para nuestra vida? ¿Qué es en realidad lo más importante para nuestra vida? ¿Vivimos conscientes de nuestra identidad y nuestra vocación? ¿O la vanidad del mundo ya nos hizo perder la memoria? ¿Tenemos algo que perder? ¿O podemos vivir en la libertad de haber encontrado en Cristo nuestro todo? Podemos decir como Pablo en 2 Corintios 6:10, miren este texto tan hermoso, 2 Corintios 6:10. Dice el Señor, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Ese es un texto maravilloso que resume lo que es la iglesia cuando ha encontrado en Cristo su todo, ¿no? Y lo quiero leer de nuevo, dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, ¿no? ¿Cómo debería estar esa iglesia que perdió todo? Pues entristecido, pero ¿cómo estaba? Siempre gozoso. Dice, como pobres, ¿qué tenían? No tenían nada. Dice, mas enriqueciendo a muchos. Miren, esa gente pobre estaba, ¿qué haciendo? Enriqueciendo a las naciones, enriqueciendo a los samaritanos, enriqueciendo a todas estas personas. Dice, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Precioso. Mis hermanos, quiera el Señor por su gracia, a través de esta enseñanza, ordenar nuestras prioridades. Que el Espíritu Santo nos ayude a recuperar nuestra identidad y nuestra vocación por medio de esta palabra. Que podamos dejar de idolatrar la provisión que Dios nos ha dado y que solamente en Cristo tengamos nuestro todo para que como esta iglesia, al final del capítulo 8, nosotros también tengamos que vivir una vida para Él. Nosotros también seamos una iglesia para su gloria. Nosotros tampoco tengamos nada que perder y podamos ser instrumentos en las manos de Dios. Amén. No necesitamos una persecución. Necesitamos volver nuestra mirada a Dios y reconocer que Cristo es nuestro todo. Amén.
Vamos a terminar orando al Señor. Les invito, mis hermanos, si ustedes se dan cuenta, estas enseñanzas literalmente, son imposibles para nosotros, ¿no creen? Todo lo que nos enseña aquí el texto es imposible. El Evangelio es imposible. Por eso cada vez que terminemos, orémosle al Señor, pidámosle, Dios mío, ayuda, Señor. Nosotros no podemos producir esto en nosotros. Solamente dependemos ¿de quién? De Cristo. En esto que el Señor nos está enseñando de los hechos, ayúdeme a interceder todos los días que Dios ponga esto en nuestros corazones. No solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón, que podamos vivirlo. Porque lo que el Señor nos dice aquí, para nosotros es imposible. Necesitamos su gracia obrando en nuestros corazones. Nosotros somos tan tercos como los pecadores de la Biblia, pero solo su gracia puede hacernos instrumentos útiles. Amén. Vamos a orar. Señor Dios amado, te damos gracias por este precioso texto del libro de los Hechos. Gracias, Padre, porque tú siempre nos muestras, Señor, ese mandato tuyo, la realidad de nuestro corazón, pero no nos dejas ahí, Señor. Tú siempre estás mostrando la salida. La salida siempre es Cristo. Señor, nosotros reconocemos que al igual que los pecadores de la Biblia, no podemos, Señor. Nosotros no podemos ordenar nuestras prioridades por nuestra propia cuenta. Nosotros, Señor, generalmente tenemos ídolos, cosas que valoramos más que a ti, que a tu reino, que tu voluntad. Señor, esa es la realidad. Por eso la iglesia siempre ha sido la misma. Señor, necesitamos tu gracia. Si queremos que esto sea real en nuestras vidas, necesitamos tu gracia obrando esto, Señor, en nuestros corazones. Hoy nos declaramos impedidos a causa de nuestros pecados y aceptamos, reconocemos que nosotros no podemos hacer el cambio, Señor. Necesitamos tu gracia. Quieras tú, Señor, por tu poder, obrar en nuestros corazones, limpiar nuestro corazón de idolatría. Señor, no necesitamos una persecución. Necesitamos tu gracia transformando. Necesitamos tu gracia ayudándonos a voltear nuestra mirada a Cristo, ayudándonos a encontrar en ti nuestro todo, Señor. Ayúdanos, Padre, que tú seas la prioridad, no porque eres el primero en la lista, sino porque eres nuestro todo. Que podamos ser instrumentos útiles. Mira la necesidad que hay de afuera. Bendice esta iglesia, permítenos ser instrumentos para muchos. Ayúdanos a hacer nuestro trabajo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.